Prepare su corazón para muéstranos al Padre. Ya tenemos algunas iglesias invitadas, 4 o 5 iglesias, y bueno, esperamos tener ese día aproximadamente entre 250 y 300 personas. Entonces va a ser toda la noche. Véngase, va a haber un tiempo de alabanza, de palabra. Va a haber unas kermés que va a haber ahí. Va a haber también cena y ¿cómo se le puede llamar a las 3 de la mañana? Como un refrigerio. Y bueno, usted va a ser parte de servir a las iglesias. Abba Padre es anfitriona en este evento y bueno, queremos dar esta parte de Muéstranos al Padre, hablar con los pastores para ver si el próximo año Abba Padre podría ser Muéstranos al Padre en otra iglesia anfitriona. Entonces ese es el objetivo. Y pues también tenemos en oración, que por ahí tenemos pendiente la obra de San Isidro. Y estamos ya algunas semanas de que acabe el año, ya van a empezar ahora sí los ponches, las posadas. Recuerde que también vamos a ver si podemos llegar el diciembre a hacer nuestra posada. La vez que hicimos posada, ¿se acuerdan que hubo tacos de pastor? Entonces, un trompo ahí de tacos de pastor. Y entonces vamos a ver si hacemos también nuestra posada aquí en Abba Padre. Y qué bendición que estén aquí todos reunidos y vamos a lo que el Señor nos ha llamado, amén, a escuchar su palabra. Así que seguimos con la serie de Muéstranos al Padre y en esta hora vamos a verla conociendo la voluntad del Padre, amén. ¿Cómo se llama la palabra? Conociendo la voluntad del Padre. ¿Cuántos conocen la voluntad del Padre? ¿Está seguro? Bien, algo que me llamó la semana, muchos han estado orando por el país de Israel, que está en pelea con países también aledaños ahí, con Palestina. Ahí se puede decir que la cosa calientita está en Gaza. Y veía en la semana un video muy frío, muy escalofriante, de un padre que está viendo a su hijo muerto. El niño tiene, yo creo que unos 7, 8 años tenía, y lo ve y el niño está como si estuviera dormido. No hay ataúdes para enterrar a los muertos que están ahí en Palestina y en Israel. Y veo al padre de alguna manera tan resignado por la muerte de su hijo. El padre está vendado de la cabeza por algunas lesiones que tuvo, y el niño pues lo ve, pero no se ve a lo mejor un padre como a lo mejor muchos de aquí estaríamos en llanto, privados. A lo mejor la imagen más apegada a la que tenemos es la de Pepe el Toro cuando muere el torito. Y vemos a mí me impactó tanto, pues no ver tanto la parte del niño, sino ver cómo el papá tenía una mente y una actitud de resignación. Y muchos saben que los palestinos y los israelitas han tenido peleas por siglos. De hecho, está en la palabra de Dios, han habido muchas peleas, muchos pleitos por los territorios, por las culturas, por las religiones. Y algo que tú y yo tenemos que entender es que muchas veces la gente aprende a vivir de una manera que se acostumbran y se resignan. Entonces, desgraciadamente hay 2 patrones muy importantes entre lo que es la voluntad de Dios y la otra que es la libertad del hombre. La libertad del hombre representa hacer lo que se nos venga en gana, ¿no? Y hoy vamos a ver esa parte de conociendo la voluntad de Dios. Y vamos a ver un poquito, porque muchas veces decimos, ¿por qué Dios permite que hayan tantos niños, tanta gente muerta? Es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios para esos países, es la voluntad de Dios para el mundo, es la voluntad de Dios para aquellos que tienen una pérdida o que tienen a lo mejor problemas muy fuertes. Y hoy lo vamos a ver, y yo quiero hablarte, voy a resumir esto lo más que pueda, del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, como todos saben, algo que acontece en el libro de Génesis, en el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, es el proceso que lleva un pueblo de 400 años de esclavitud a una libertad. Esa libertad les costaría 12, 13 días en llegar a una tierra prometida. Y desafortunadamente la desobediencia los hizo caminar 40 años dando vueltas. Entonces, Dios a los hijos, hoy en día, Dios nos dio promesas. ¿Cuántos dicen amén? Promesas de bendición, promesas vigentes, promesas ampliamente, no solamente para ti, para tus generaciones, pero yo creo que usted tiene que entender que la voluntad de Dios es más clara o más visible, aunque usted no lo quiera creer, cuando tenemos pruebas que cuando estamos bien.
Durante 40 años que la humanidad, más bien el pueblo de Israel estuvo caminando, vio la voluntad de Dios en todo momento porque vieron la columna de fuego que calentaba en la noche. En la noche en el desierto hace mucho frío y en el día pues hace mucho calor y había una nube. Entonces en todo momento ellos veían la voluntad de Dios. Entonces, de ser gente que se trasladaba de un lugar a otro, dirían por ahí, ponían sus campañas hoy, mañana se levantaban y mañana les tocaba dormir, no sé, en San Mateo y pasado mañana en San Lucas y pasado mañana en Santa Cecilia y así. Tenían una vida nómada, digan conmigo, nómada. Dios quería llevarlos a la tierra prometida. ¿Cuántos de aquí rentan? Levanten su mano. Todos los que han rentado durante, no sé, 10, 15 años. ¿Han rentado? Bueno, gloria a Dios por los que tienen casa propia. Pero los que rentamos, o más bien los que rentábamos, teníamos una vida nómada. Teníamos que, o nos pedían, o teníamos que trasladarnos de un lugar a otro. Y la promesa de Dios es, en algún momento, que tengamos una vida sedentaria. Sedentaria es una morada eterna. ¿Y cuántos saben que nuestra morada eterna va a ser en los cielos? Quien ya tiene una casa propia, qué bendición. Pero bien, mire, el pueblo de Israel andaba en nómada y Dios los quería trasladar a la tierra prometida. Una tierra donde dice la Biblia, fluye leche y miel, donde haya bendición, donde haya abundancia. Y quería volverlos, el Señor, al sedentarismo en esa tierra propia. Pero cuando Dios te hace llegar a esas promesas, a esa tierra propia, no crean que es fácil. La bendición, de hecho, caminar sobre la bendición es mucho más difícil que caminar en la prueba, aunque usted no lo quiera creer. Porque en la prueba todo el tiempo dependes de Dios. La gente que está en los hospitales, todo el tiempo está dependiendo de Dios. Incluso ver este palestino resignado, viendo muerto a su hijo, él sabe que en algún momento, por la creencia que ellos tienen en Alá, pues ellos creen que es mejor la muerte que la vida. Entonces están conscientes hasta un punto. La gente que está en los hospitales está buscando de Dios, todo el tiempo está tratando de estar ya en esa tierra prometida llamada sanidad, libertad. Y no es fácil tener una vida nómada, durante 400 años estar esclavizado, 40 años estar dando vueltas y llegar a un punto donde el Señor te va a establecer, donde Dios te va a hacer caminar en bendición. No es algo tan fácil. Nuestros hijos hoy, los que son menores de edad, 17, 16, tienen una vida bien relax. No sé cuántos jóvenes de aquí tengan su propio cuarto, cuántos jóvenes de aquí tengan su propia recámara, su propia cama, sus propias cosas, y eso está bien. Pero en algún momento ellos van a tener que trasladarse para hacer una familia, y eso no es fácil. Tomar la decisión de casarse con alguien no es fácil. Tomar la decisión de emprender un negocio no es fácil. Un cambio nunca va a ser fácil para la vida de los hijos de Dios. El ajuste a una vida nacional era lo que Dios les iba a dar al pueblo de Israel. Eran nómadas, no tenían una nación. Y Dios los iba a trasladar a una tierra donde por primera vez iban a ser una tierra propia, donde ya nadie les iba a cobrar renta, ¿sí? Y que lo que Dios te entrega siempre, escúcheme bien, esa tierra prometida siempre va a ser para conquistar. Digan conmigo, para conquistar. Fíjense, esto es un ejemplo bien tremendo, porque Dios no nos da las cosas a los hijos peladito y a la boca. Cuando Dios le dio una promesa a Adán, le dijo fructificaos, ¿sí? Y la palabra fructificar es conquistar. Y para conquistar tú tienes que pelear, tú tienes que luchar. Y Dios ya les había dado la tierra prometida junto con este varón llamado Josué. Y Josué llegó a la tierra prometida, pero en esa tierra ellos tenían que aprender a conquistar. Nuestros hijos son solteros y en algún momento que tengan novia, el noviazgo sabemos que es el prematrimonio, nuestros hijos tienen que conquistar. Baruch tiene que conquistar a una niña y en el caso de Camila, ella tiene que ser conquistada por un varón. Esa conquista, conquistar su corazón, su mente y después conquistar un lugar para donde van a vivir y luego conquistar a lo mejor la familia y después conquistar a los hijos. Y esas son las conquistas, son retos, son pruebas. Yo quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de Romanos 12:1 y quiero que empecemos a conocer un poquito la voluntad del Padre. Romanos 12:1, si usted lo puede ver en las pantallas o trae Biblia, que sería lo mejor, dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que comprobemos ¿qué? La voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Mire, Romanos dice así: os ruego por las misericordias que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Por qué tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio? Porque lo que más se resiste a conocer la voluntad de Dios es nuestra carne. Dile que está al lado, dile, tu aguayón te pesa. Así dile, tu aguayón te pesa. Dile, tú también, se ve ahí el aguayonzote, ¿no? El aguayón pesa. Y eso tiene que ser sacrificio, no como en Taxco, que en la época de Semana Santa, en Taxco se están golpeando y ellos creen que es un sacrificio agradable a Dios. No, hacer un sacrificio a Dios en tu cuerpo es decir, Señor, aunque mi carne se resista, Señor, mi mente y mi corazón están ligadas a ti. Sacrificio vivo, santo. O sea, Señor, así como voy a apartar mi mente y mi corazón, voy a apartar mi carne, aunque no es grato, porque mi carne a lo mejor quiere descansar, quiere deleitarse, pero voy a ser santo apartado para ti, agradable a Dios, que aún lo que tú hagas, lo hagas con acción de gracias. Hay veces que los hijos les decimos, oye hijo, ve por tal lugar, pero ¿por qué? ¿Por qué no mandas a mi hermana? Ya está más cerca, porque te estoy mandando a ti. Y va el niño y lo hace. No, es que ya no lo hiciste con agrado. Y aunque entre comillas obedecieron, no es algo agradable. Entonces dice el Señor, lo que tú hagas, hazlo sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es en vuestro culto racional. La palabra culto racional significa que estés consciente en tu raciocinio por qué vienes a la iglesia, que hoy tú eres sellado con el Espíritu Santo y que tu vida en Cristo jamás va a volver a ser igual que el pasado. Nunca. Y yo quiero que usted entienda eso. Dice la palabra, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Y la palabra transformar es una palabra griega que significa metamorfosis. Digan conmigo, metamorfosis. Y es un cambio profundo en la forma de una etapa, por ejemplo, la siguiente, lo que vienen siendo las mariposas. Las mariposas, por ejemplo, su vida es una oruga, ¿sí? Una pequeña oruga, ese gusanito que usted ve. Luego se les hace una pequeña telita llamada pupa y termina despertándose una mariposa. Ahora mire bien, dice la palabra, transformaos por medio de la renovación. Escúcheme bien. Yo he pensado que primero tenemos que ser renovados para ser transformados, pero no. Viene primero la transformación y después viene la renovación. La transformación viene y nace en tu relación física, en tu entorno. ¿Sí me está siguiendo? A lo mejor usted dice, yo era una oruga, pastor, que todos los días yo me levantaba a las 10 de la mañana y tenía el desayuno ahí servido porque mis papás trabajaban para mí. Pero ahora tengo que aprender yo a enamorarme de Dios. Me enamoré de mi novia, me casé con ella y ahora me tengo que levantar a las 6 de la mañana. Y una transformación de tu cuerpo, porque ahora tu cuerpo va a sufrir el frío de las 6 de la mañana, de las 5 de la mañana. Ya una transformación físicamente donde te das cuenta que tienes que trabajar o trabajar, ¿para qué? Para sacar a tu familia adelante. Fíjense, fue una transformación física. Y después de esa transformación viene la renovación. Y la palabra renovación es una palabra también griega, anakanoisis, que se aplica a las facultades mentales. O sea, la renovación viene en nuestra mente y la transformación viene en nuestro cuerpo. Entonces, yo voy a ser padre hasta que literalmente, o sea, yo sé que soy transformado cuando ya mis manos ya no agarran mi PlayStation, ya mis manos no agarran mi Xbox. Hoy tengo que vender mi PlayStation y mi Xbox para comprar pañales porque tengo un pedacito de carne llamado Baruch y ahora físicamente hay una transformación. Pero si yo no tengo una renovación en mi mente, hay muchos jóvenes que hoy en día están casados y que no quieren vender su PlayStation, no quieren vender su Xbox y que dirán por ahí, y faltan pañales, pues no sé, ve y pídele a tu mamá. O ponte a trabajar tú. O ve y pídele a la vecina. Porque hubo una transformación, sí. El niño de 8 años ahora tiene 15. Ya fue transformado tanto físicamente, sí, como emocionalmente. Pero hay muchos, aunque están transformados, sí, no tienen una renovación en su mente.
Hay gente que está transformada, gente de 50 años que tiene una renovación, perdón, tiene una mentalidad de niño de 10, de 12. Hay hombres casados de 50 años que todavía tienen una mentalidad que ellos piensan que todo va a caer del cielo. Entonces dice la palabra, tienes que ser transformado físicamente. Muchas veces viene una enfermedad para que entiendas que no todo el tiempo vas a estar sano y que en la enfermedad vas a buscar a Dios, y si en tu mente dices, Padre, quiero renovar mi pensamiento, entonces Dios te sana tu pie, tu corazón, y entonces ya las cosas ya no vuelven a ser igual, porque fuiste transformado externamente y renovado internamente en tu mente. ¿Sí me estás siguiendo? Dice, de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digan conmigo, la voluntad de Dios siempre va a ser agradable y siempre va a ser perfecta, porque su voluntad es un Dios perfecto y su voluntad va a ser perfecta. Y nosotros muchas veces decimos, pero ¿por qué Dios lo permitió? ¿O por qué Dios hizo que las cosas sucedieran de esta manera? Vaya conmigo a Filipenses 2:13. Este es muy cortito. Cuando tú tienes una transformación y una renovación, empiezas a comprender la voluntad de Dios. Porque dice lo siguiente, Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. El Hijo de Dios se convierte en ser, en lugar de ser un trozo de carne sujeto a las emociones y pasiones, hoy los hijos de Dios somos una fábrica donde producimos, dice la palabra aquí, el querer como el hacer. Nosotros hoy somos una fábrica donde estamos diseñados para hacer la voluntad de Dios. ¿Sí me está siguiendo? Fabricamos la multiforme gracia de Dios. Y Efesios 1:9, vaya conmigo ahí. Le voy a dar muy pocos versículos, pero sí quiero que usted los mastique y los entienda. Mira, dice así, Efesios 1:9, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio ¿de qué? De su voluntad. Digan conmigo, la voluntad de Dios es un ministerio. Es un misterio, no ministerio. Es un misterio, ¿sí? ¿Qué es el misterio? El significado de la Real Academia Española dice, cosa inaccesible a la razón y que debe ser objeto solamente de fe. El misterio de Dios, de su voluntad, solamente se puede conocer a través de la fe. Y por medio de la fe yo soy renovado en mi corazón y transformado en mi parte física, en mi entorno. Entonces dice la palabra que así mismo tuvimos herencia según el designio de su voluntad. O sea, Dios ya destinó una voluntad, que nosotros fuéramos bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Sí me está siguiendo? Dios formó a una niña, a un niño que iban a ser un varón, que iba a ser una mujer, que iban a ser un viejito, una viejita, para que nunca estuvieran solos. Dios diseñó, jóvenes solteros que nos escuchan esta mañana, a una mujer para que tú, varón, entregues tu corazón para toda la vida. Dios diseñó para ti, mujer, un varón para que tú solamente una sola vez le entregues la vida y tu corazón a un hombre. Y aquellas que somos divorciadas y aquellos que somos, fue la voluntad de Dios. Mira, en la predestinación Dios ya marca el camino. Es como la carretera de cuota. Hay un camino que dirige exclusivamente, dice Acapulco. Si tú vas en esa dirección, de seguro vas a llegar a Acapulco. Pero si vas distraído, si vas a lo mejor en la Federal, ¿sí? Te vas a salir, te vas a quedar en otro lado y en lugar de llegar a Acapulco vas a llegar a Puebla. O a lo mejor te desvías y te regresas, no sé, a Chinguirito, ¿no? Ese es un lugar, no voy a pensar que es un... Ya me mandaron a Chinguirito, ¿no? Pero escúcheme bien, esta es una situación bien interesante, porque lo que Dios quiere hacer es designar su voluntad a aquellos que la conocen. La voluntad de Dios, escúcheme bien, y usted lo quiere anotar, la voluntad de Dios es el propósito de que los hijos permanezcan en la verdad para que el mundo vea que Dios es uno.
no hay otros dioses. Otra vez, la voluntad de Dios es el propósito de que los hijos permanezcan en la verdad para que el mundo vea que Dios es uno. O sea, lo que Dios quiere es que tú camines en su voluntad para que toda la gente te diga, ¿por qué te va bien? ¿Por qué aunque te enfermas, te sanas? ¿Por qué aunque no tienes dinero, al día siguiente ya estás comiendo camarones? ¿Por qué a veces que te vemos abajo, vuelves a estar arriba? ¿Por qué vemos que te peleas con tu señora y al día siguiente ya están besos? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Quién eres? ¿Vas con Walter Mercado? ¿Qué horóscopo lees? No, bueno, mira, es que yo estoy en la voluntad de Dios. Y en su voluntad estoy haciendo el propósito de que soy hijo. Porque si soy hijo, yo permanezco siempre en su verdad. Y en la verdad de Dios nunca hay tropiezo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, Jueces 17, 6, quiero que entiendan esa parte. Vamos a hablar rapidísimo en estos 25 minutos que me quedan. Jueces 17, 6, vamos a hablar no del pueblo que estuvo 40 años viendo la voluntad de Dios, sino el pueblo que de ser nómada ahora iba a ser una nación. Y dice Jueces 17, 6, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía, o sea, lo que le daba la gana. Hasta ahí, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué es hacer lo que bien te parezca? Todo lo que tú creas que es lo mejor para tu vida o lo que pienses que es el mejor parecer para tu familia es apartarse y entregarse a la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Creer en imágenes. No. Hemos enseñado a Abba Padre que la idolatría es todo lo que no busque el reino de Dios y su justicia. Así que si yo le voy a pedir a Coppel, ¿sí? ¿Fue la voluntad de Dios? No, pues es que es lo único que hay. Es que si me voy a divorciar, ¿fue la voluntad de Dios? Sí, pues es que ya me tiene hasta acá esta mujer, ya no hay solución. Es que si entonces mis hijos metieron la pata, por ejemplo, escúcheme bien, hoy veo papás que pagan colegiaturas de los hijos porque el niño quiere ser abogado, y los papás dirán por ahí, se entregan en cuerpo y alma. ¿Es la voluntad de Dios que me enferme para seguir trabajando y darle una carrera a mis hijos? No, no es la voluntad de Dios. El problema es que tú no conoces la palabra de Dios. Dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora escúcheme bien, mucha gente dice, pues si eso pasó, hermano, Dios sabe por qué pasaron las cosas. Dios sabe, no. No es que Dios sepa, tú conoces la voluntad de Dios. Bueno, hermano, mira, si lo atropellaron, ¿fue la voluntad de Dios? Tampoco fue la voluntad de Dios. ¿Qué me llevó a estar en esta situación? ¿Qué me llevó a estar hoy en día en una actitud de apartarme y entregarme a la idolatría? Hacer lo que bien me parezca. Porque muchos de los que estamos aquí hacemos cosas que la gran parte y la gran mayoría no le consultamos a Dios. Jueces 2:12 dice así. Jueces 2:12 dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron ira a Jehová. Le voy a dar un ejemplo, porque a mí me gusta hacer muchos ejemplos. Voy a pasar aquí a dos niños que se ven, dirán por ahí, muy nice. Vamos a pasar al vaquerito. Vaquero, pues pásale por acá. Otra vez yo. Y vamos a pasar a Román, pásale por acá. ¿Sí? Son los niños nice. A ver, Ricky, ¿vino Ricky hoy? Pásale por acá arriba. ¿Dónde está Ricky? Tú no eres niño nice, tú eres niño de barrio. Vente para acá. Y tú también, Fercito. Pásale para acá, Fercito. Esos son de barrio. Ustedes son los niños nice, son acá. ¿No? Son los niños nice. Los niños popis de Abba Padre. ¿No? Y ustedes son los de ya te la sabes. ¿Ya los vieron? Acá está. Ok. En la vida que hoy tú tienes, ¿te has aventado alguna vez algún tiro? ¿Te han robado? ¿Te han manoseado en el metro? ¿Sí? ¿Te has aventado algún tiro? ¿Te han robado? ¿Te han visto la cara? ¿No? ¿Nunca? Ok. En la vida que hoy ustedes tienen, ¿te has aventado un tiro en la calle? ¿Sí? ¿Te has ido a Tepito?
¿Has sabido lo que es no tener para comer? No, tampoco. ¿Has estado en escasez? ¿Pagas una renta? Ok. ¿Tú te has aventado un tiro? ¿Sabes lo que es no tener que comer? ¿Conoces ahí la calle de Eje 1? Ahí sobre está Tepito, ahí a dos, donde venden discos, ahí abajito, dice que venden chocorroles, pero venden mota, ¿no? No conoces, no. Ok. ¿Sí me estás siguiendo? Ahora, se ve un semblante de los que en algún momento fueron forjados por las situaciones de la calle y quienes son hijos de papi, hasta un punto, ¿sale? Pero imagínense que estos jóvenes, ¿dónde estás, Baruch? Pásale para acá. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. Escúcheme bien, cuando Moisés desobedeció, dice que todos los viejos de 21 años para arriba iban a morir. Ninguno iba a entrar a la tierra prometida, solamente dos, Josué y Caleb. Y los de 21 para abajo iban a entrar a la tierra prometida. Entonces, ustedes ya no son de 21, ya se ven viejos, torotes, ustedes se murieron, lléguenle, adiós, se murieron. Y quedaron los de 21, todavía no tienen 21 ustedes, ¿verdad? ¿21? No, ok, ¿sale? Quedaron los de 21, ¿sale? Los que no saben cambiar, un ejemplo, ahora es un ejemplo, no. Los que no saben cambiar un foco, los que no saben cambiar el gas, los que no saben pelear por la chuleta, estos son los nice. Estos entraron a la tierra prometida y tuvieron hijos. Estos no sabían pelear, estos no sabían ir a la guerra, estos menos. ¿Qué tipo de vida o de familia iba a crecer? Dejaron de seguir al Dios de sus padres. ¿Sí me están siguiendo? Porque ellos no saben cómo está la vida allá afuera, los guamazos. Entonces, no solamente ellos, ¿qué le iban a enseñar a sus próximos hijos? Lo mismo. Muchas gracias, Román, muchas gracias, mi querido vaquero. Un fuerte aplauso por la vida de los jóvenes. Amén. Que son la iglesia futura. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. Llámese mujeres, llámese parranda, llámese antro. Y dice lo siguiente en Romanos 8:28. Vaya conmigo a Romanos 8:28. Dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Si tú estás en la voluntad de Dios, si estás en la voluntad de Dios y te enfermas, esto es hacer el propósito de Dios y esto te va a servir para un crecimiento. Si no tienes dinero, pero estás en la voluntad de Dios, esto te va a ayudar a valorar que Dios es el que suple todas mis necesidades conforme a sus riquezas. Y aquí estás. Fíjense, la palabra de Dios dice que entonces todas las cosas nos ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. Pero está la otra parte de los que no aman a Dios. De los que no tienen lana porque el que no trabaje que no coma, de los que están enfermos porque fumaron, porque se monearon, porque tomaron. Yo le dije, Señor, sáname. Escúcheme bien, Dios va a sanar a este y va a sanar a este por su pura misericordia. ¿Sí me está siguiendo? Entonces, ¿cuál es la ventaja de estar bajo la voluntad de Dios y bajo la no voluntad de Dios? Los dos van a obtener sanidad, pero el caminar va a ser diferente. Cada vida no entregada a Dios termina en confusión. Este está consciente que lo que está pasando está caminando en la voluntad de Dios. El que anhela obispado, buena obra debe de ser, mi esposa, mis hijos, mi familia, estoy caminando en la voluntad de Dios. Pero aquel que fue enfermo por una adicción y fue divorciado por una cuestión de la carne y es sanado y restaurado, está confundido. Es que no encuentro el amor. Hoy va a ser la cuarta y la quinta vez que me voy a casar, a ver si ahora sí me va bien, a ver si ahora sí encontré a la mujer ideal. Espérame, si es la quinta vez que te vas a casar, no es que te encuentres a la mujer ideal, es que tú no eres el hombre ideal para una mujer. Esa es la realidad. Porque pensamos que queremos lo mejor. Señor, dame un buen hombre. Espérame, pero ya te caíste una, dos. Cada vida no entregada a Dios termina en confusión. Papás, jóvenes que me escuchan en esta mañana, si ustedes no entregan su vida completamente a Dios,
todo lo que hagan va a ser confusión. O va a ser reggaetón, o va a ser Peso Pluma, o va a ser, no sé qué, va a ser confusión. Quieres ser albañil, mañana quieres ser chef, pasado mañana quieres ser pastor, y no simplemente quiero ser apóstol. No sabes lo que quieres. Los que pasan mucho tiempo en desobediencia a Dios, escúcheme bien, esta es la diferencia de los que obedecen a Dios y los que no obedecen a Dios. Los que pasan mucho tiempo en desobediencia a Dios progresan los dos, pero esto es muy poco y esto es más. Fíjense, la palabra progresar es mejorar o tener un avance en un estado mejor. Estos que no conocen la voluntad de Dios van a tener 40 años y van a seguir viviendo con papá y mamá. Estos que no conocen la voluntad de Dios van a quitarle al viejo la ayuda de López Obrador y se lo van a gastar ellos en su próximo Xbox o en la salida para la novia para irse a Cancún. Estos. ¿Por qué? Porque estos no progresan. Más bien, sí progresan, pero muy poco en su vida. Llegan a los 80 años, yo no me casé, no tuve hijos, viví por mis papás. Pues Dios me bendijo, me fui a Cancún con la de Yanira. Hasta ahí terminaron. Pero los que pasan tiempo en obediencia progresan más. ¿Qué significa? Que hay una mejoría y hay un avance de un estado mejor. El que está en la voluntad de Dios dice, yo me casé a los 20 años y me fui a rentar y viví en un cuartito, pero vimos la mano de Dios, mi esposa y yo, porque en ese cuartito no nos faltó comida. Y después Dios me dio la oportunidad de comprar un terreno y construimos un jacal, pero el Señor trajo 2 hijos. Y hoy tenemos un jacal con 2 hijos y mi hija ya está en la universidad y mi hijo está a punto de recibirse y hoy pues mis hijos ya se van a casar y se van al extranjero. Y ¿sí me está siguiendo? Hay un progreso. ¿Por qué? Porque estuvieron en bendición, en obediencia, estuvieron en la voluntad de Dios. El que está aquí dice, pues fue la voluntad de Dios que no me casara, fue la voluntad de Dios que no tuviera hijos. Error. Dios dice, fructificaos y multiplicaos. Es que a él lo bendijo Dios más que a mí. No, espérame, es que él conocía la voluntad de Dios y este no. Aún así fue bendecido y él también, pero este fue bendecido muy poco en su vida y este mucho, porque tiene frutos llamados hijos, nietos, tataranietos. Dice la palabra que tus generaciones serán contadas. ¿Por qué? Por benditas. El pueblo de Dios cuando salió de Israel empezó con una mentalidad de contemporización, o sea, de voluntad. ¿Sí? Salieron en voluntad. Ellos ya no sabían lo que era enfrentarse a las guerras. Recuerden que los de 21 para abajo no sabían ni meter las manos, digan por ahí, no sabían ni meter su guardia. Y terminaron, estos de 21 años, los que pasé, los menores de 21 años, terminaron, fíjense, terminaron sin orden y claridad de lo que eran, y sin claridad de lo que eran y harían. Todos los jóvenes que tú digas, pastor, pues yo tengo 24 años y sigo estudiando. No, el estudio ya es nada más una cortina. ¿Sigues estudiando? Págate tus escuelas. Tú trabaja y estudia. No, pastor, pero es que si yo trabajo no saldría bien en la escuela. Espérame. Hasta los 18 años, legalmente, tú tienes responsabilidad para con tus hijos. Pastor, y si no alcanza para la carrera, ni modo, le digo, es que yo quiero ser chef. Mi hijo, yo no tengo para pagarte una carrera de chef. Pues ponte una fondita. No, mamá, pero ¿cómo una fondita? Sí, el que es perico donde quieres verde. Y si está la bendición de Dios, aún esa fondita va a ser que llegue hasta MasterChef. Pero el padre está sacrificando, si dice, yo a mi hijo y le pagué y se fue a España con el chef Benito y terminó poniendo su puesto de camarones en los tianguis del miércoles. ¿Sí me estás siguiendo? Porque creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero no conocemos sus caminos. Y terminaron ellos en 2 aspectos que les voy a decir rápidamente, 2 aspectos rápido. Los que caminaban con Josué hacían la voluntad de Dios. Y los que caminaban en jueces, caminaban sin voluntad. Fíjese, con Josué en el desierto había gozo. Estaban en el desierto, pero se gozaban porque había comida, maná, había gozo.
En la tierra prometida había lloro y desconsuelo. Ay, es que tengo que pagar la luz, es que tengo que pagar el predial, es que viene la tenencia, es que se le ponchó una llanta al carro. Y el que va en el RTP dice, pues yo todas las mañanas me compro mi tamal, me lo subo, me como y me compro unas papitas y bajo y me echo un juego de maquinitas. Está feliz. Para él, entre comillas, es su desierto, pero hay gozo y en este hay lloro y desconsuelo. En la voluntad de Dios siempre hay una visión celestial. Cuando estás en la voluntad de Dios siempre sabes agradar a mi Padre, agradar a mi Padre. Y en la vida de los jueces todo es terrenal. ¿Qué voy a hacer? Dinero. ¿Qué voy a dejar? ¿Qué carro me voy a comprar? ¿Qué me voy a vestir? En la voluntad de Dios, en Josué, siempre había victorias, de gloria en gloria. Pero en la vida de los jueces había derrotas. A cada rato les avanzaban, dirán por ahí, les rompían su maraca todo el tiempo. En la voluntad de Josué había un progreso. Pero estaban dando vuelta a los... Sí, pero maduraban. Aprendían, ya pasamos por esta piedra, ya no hay que pasar por aquí. Progreso. Sin la voluntad de Dios en el libro de Jueces había decadencia. Sigues estando joven, tienes 20 años, tienes unas caderonas, una cinturita, y a lo mejor tienes 40 y tienes las caderonas, pero a ver, quítate la faja. Porque no siempre vas a estar mamacita. Entonces tienes que entender, hay decadencia. Cuando no conoce la voluntad de Dios, dices, estabas muy guapa, y ponen su foto en Facebook de cuando tenía 18. Y ya se ven de 50 y yo, ¿quiero qué? 40 añitos más. En la voluntad de Josué había fe, porque ellos creían en llegar a la tierra prometida. Sin la voluntad, en el libro de Jueces había incredulidad. El que ya no paga renta, ¿tú no pagas renta? No, si tengo dinero no, pues, es mi casa. Pero el que paga la renta tiene que decir, papá, padre, ayúdame para pagar la renta, si no me van a correr. Está dependiendo de Dios todo el tiempo. El que está en la voluntad de Dios, en la vida de Josué, estaba en libertad. Pero el que está sin la voluntad de Dios en el libro de Jueces está en servidumbre. Es increíble darte cuenta que hay jóvenes que terminaron su carrera en la UVM o en la del Valle y que sus padres son doctores y maestros y esos jóvenes están trabajando en el McDonald's con título. ¿Sabe por qué? Porque no conocieron la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre se manifiesta a través del Espíritu Santo. Sí, esta es la palabra de Dios. Aquí, esto es conocer. Aquí conoces la voluntad de Dios. Pero realmente quieres que se manifieste, dile, Espíritu Santo, ¿qué tengo que hacer? Esto es conocer, pero tienes que manifestar, y eso solamente se obtiene a través de la comunión con el Espíritu Santo. En el libro de los Jueces dice la palabra que venía el Espíritu de Dios. En Gedeón dice que se manifestaba, que el Espíritu de Dios embestía a Gedeón, a Sansón. ¿Sí me estás siguiendo? La voluntad de Dios y el resultado del hombre son las dos cosas que hoy nos separan. La voluntad de Dios y el resultado del hombre. Por eso te hago la pregunta hoy para ir terminando. ¿Por qué Dios no eliminó a todos los enemigos de la tierra prometida antes de dejar entrar a los hijos de Israel? Pregunta, a ver Dios, si me das una tierra prometida, ¿por qué sigo teniendo enemigos? ¿No tenías que haberlos eliminado? Es como si hoy en día tu papá te dice, hijo, te acabas de casar. Pásame las llaves del carro. Te acabas de casar, hijo, te tengo un regalo. ¿Qué, papá? ¿Me vas a comprar, no sé, un rollo de papel de baño? No, eso es bueno. Los recién casados compren papel de baño. Hijo, te entrego las llaves de tu nueva casa. ¿En serio, papá? Sí. Ahí vete, ahí busques del sur. Ahí llega el chamaco. Suena el teléfono, contesta el papá. Bueno, y el chamaco, oye papá, no te pases, qué mala onda, qué mal padre eres. ¿Por qué, hijo? Pues llegué a la casa y pues no está amueblada, papá, no se vale. No, pues ¿por qué me regalas una casa que no tiene ni lavadora? ¿Y saben qué hacen los papás? No te preocupes, poco a poco te voy comprando tus cositas. ¿Sí me estás siguiendo? Porque eso es a lo que voy. Es que yo le quiero dejar a mi hijo su terreno. Pues sí, pero no está construido. Su casa, pero no está amueblada.
La casa con muebles, no está la esposa. Se quejan. Nada les agrada. ¿Por qué Dios no eliminó a todos los enemigos de la tierra prometida antes de dejar entrar a los hijos de Israel? Queremos nosotros como padres que nuestros hijos no sufran, resolverles la vida. Pero escúcheme bien, si estás en la voluntad de Dios, tus hijos la tienen que vivir. O la bebes o la derramas. ¿Sí me estás siguiendo? La respuesta viene en Jueces 3:1. Vaya conmigo ahí. Vamos a encontrar rápido la respuesta. Fíjense cómo es palabra de Dios, ¿eh? No les estoy inventando nada, es palabra de Dios. Tremenda palabra. Jueces 3:1. Vaya ahí y quiero que lo lea y lo examine bien. Papás, jóvenes, casadas, solteras, divorciadas, viudas. Jueces 3:1 dice: Estas pues son las naciones que dejó Jehová. ¿Para qué? Para probar con ellas a Israel. Otra vez pásale acá el vaquero y el buen Román. A todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, fíjense contra quién se iban a aventar un tiro. Se van a aventar un tiro con los filisteos, con los cananeos, con los sidonios, con los heveos, con los que habitan en el monte del Líbano, con el monte de Baal-Hermón, hasta llegar a Amat. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. ¿Sí me está siguiendo? Entraron los de aquí, el Ricky y el Fer, se murieron porque eran de 21 para arriba. Estos entraron a la tierra prometida. Pero Dios no eliminó a sus rivales. Dios no va a eliminar a los que les hacen bullying. Dios no va a eliminar al Chairas allá afuera. Dios no va a eliminar al Chucky. Dios no va a eliminar a las 30 lagartonas que se les avientan todos los días. No, Dios, ni usted tampoco, mamá, para que diga, mija, donde yo vea que le echan ojo a mi hijo, aquí se la den. No, usted no tiene que hacer nada. Si usted camina en la voluntad de Dios, dice la palabra, ahí la respuesta dice: Jehová dejó para que fueran probados. Vamos a calar a ver si es cierto que vienes de cinto piteado. Vamos a caber a ver si es cierto que las encestas luego. Dios va a probarlos a los hijos, con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Ellos no sabían lo que era aventarse un tiro. Por eso, no te estoy diciendo que le enseñes a tu hija defensa personal, pero sí que aprenda a tener al Espíritu Santo para que discierna allá afuera. ¿De qué sirve que lleves a tu hija con el gas lacrimógeno? Espéreme, ratero, es que no lo encuentro. Cierre sus ojos, por favor. No, mi hermano. Aquel que está en la voluntad de Dios, tú mandas a tu hija hasta Tlanepantla a estudiar, pero ella va bajo la cobertura de Dios. Hay un vallado de ángeles que acampan en su vida y cuando se enfrente el ratero, va a correr porque tiene al Espíritu Santo. Dele una ofrenda de palmas al Señor, mi hermano. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Barú, pásale otra vez. ¿Para qué van a ser curtidos? ¿Para qué en algún momento se tienen que aventar un tiro con la vida? ¿Para qué tienen que discernir en hacer un lado a 30 lagartonas y quedarse con una? Para que algún día esta enseñanza que tienen se la pasen a sus hijos. ¿Sí me están siguiendo? Porque si Dios entonces no los prueba, ¿qué tienen para dar a este morrito? Nada. ¿Sí me están siguiendo? Y el morrito cree que porque trae efod ya va a caminar en santidad. No. ¿Sí me están siguiendo? Entonces dice la palabra para enseñarse a los que antes no la habían conocido. Se iban a enfrentar contra todos estos cuates, dice, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por manos de Moisés. Estos quedaron vivos para ver si iban a ser obedientes y si esa obediencia se le iban a enseñar a su hijo. Otra vez, muchas gracias. Gracias. ¿Sí me estás siguiendo? ¿Qué necesitas para conocer la voluntad de Dios? Fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La falta de fe, ¿saben qué demuestra? No que eres collón. La falta de fe demuestra que eres pecador.
porque por fe hoy soy salvo. Y sin fe sigo siendo, pues, total, me perdona Dios, voy a volver a fumar, voy a volver a drogarme, voy a volver a engañar a mi esposa. Él me perdona. La falta de fe demuestra el pecado. La falta de fe es debilidad en el hombre, en la mujer. Estas nos hacen ir de vuelta a Él, pues Él no olvida su pacto. Es como el hijo pródigo. Escúcheme bien. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Dice la palabra que eran dos hermanos. El menor, fíjense, el menor le dijo, papá, ya muérete, ¿no? ¿Perdón? No, digo que está muy fuerte, papá. Me da gusto que te mantengas en forma, pero ¿no me puedes dar la herencia? ¿Sí me estás siguiendo? O sea, qué feo es que vayas de gorrón. Así de, Eric, hoy es tu cumpleaños. ¿Nos invitas a comer? Para celebrarte. Invítanos a comer, ¿no? A lo mejor él por compromiso va a decir, pues sí, pero el próximo cumpleaños voy a tratar lo menos de venir a la iglesia. ¿Sí me estás siguiendo? O sea, es bien feo, hermanos, que nosotros tengamos una actitud de falta de fe, que tengamos una actitud de no creer que Dios nos ha dado para suplir. Entonces, ¿qué les había dicho ahorita? El hijo pródigo, ok. El hijo pródigo le dijo, papá, necesito que me des la herencia. ¿Por qué, hijo? No te falta nada, tienes tú. Pues es que ya no me haces falta, viejo, es que ya me aburrió ir a la escuela del Valle, regresar, hacer tarea, estar en el... Ya me aburrió, dicen por ahí que hay unas chicas de la vida alegre ahí, superpoderosas por la Merced. Quiero ir a evangelizarlas, quiero imponer manos. ¿Y el papá qué hace? No discute. Dice, ¿quieres romperte tu Facebook? Toma la herencia. ¿Sí me estás siguiendo? Ay, mijita, no te vayas. Ay, no, bebé, mi bebé de 30 se fue de la casa. ¿Qué voy a hacer? Bendito sea el Señor, vas a descansar. ¿Sí me estás siguiendo? Es que tenemos miedo. Si a mi hijo le pasa algo, no le va a pasar nada. Porque si estás en la voluntad de Dios, y si se murió, fue la voluntad de Dios. No, fue la respuesta del hombre por no conocer la voluntad de Dios. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces, escúcheme bien, ya no hagamos niños en corazón, más bien en cuerpos de 40, de 50. El hijo pródigo le dice, papá, ¿me puedo ir? Por fe te voy a enseñar a que sí ok, ahí están los bienes. Y a los 2, 3 años, la Biblia no dice qué tiempo, regresó el chamaco encuerado con una mano delante y una. Papá, ¿me perdonas? Hazme aunque sea un jornalero. Espérame, tú que no lavabas trastes, ahora quieres que te ponga. Sí, papá, porque ahora sé lo que es ganarse el taco. ¿Tus hijos saben lo que es ganarse el taco? ¿Saben lo que es lavar un plato? Déjalos un día que laven sus chones con rajita de ay, no, fúchila. Pero quieren un perro. Y terminas tú levantando las cajas del perro y la niña, ay, es mi perrito, pero mi mamá es la que recoge. Hermanos, ¿de verdad? ¿De verdad qué estamos haciendo con los hijos? ¿Los estamos llevando a un nivel de madurez? Está chiquito, todavía está bebé, deja que crezca otro poquito, que llegue a los 20. El hijo pródigo. El pueblo que es escogido, iglesia, para terminar, porque ya me pusieron el amarillo, el pueblo que es escogido es un pueblo santo y tienes que mantenerte siempre separado del mundo. El que es santo tiene que estar constantemente en la voluntad de Dios. Es que no voy a la iglesia, de vez en cuando voy, no. Mantente constante. Porque en un momento donde no vengas, te deslizas. En un momento donde se te ocurra pensar en lo que tú quieres y no en Dios, valiste. ¿Me estás siguiendo? El resultado del hombre es tolerar porque carece de conocimiento. ¿Sí? El resultado humano es corrompe el entendimiento y lleva a la ruina. Y yo termino con esa parte. El hombre va a corromper el entendimiento. Pues ya me voy a casar la tercera vez. Dios sabe por qué. Pues me ha ido mal en el amor. Espérame, esa no fue la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tus hijos no estén solterones. La voluntad de Dios no es que tu hijo tenga problemas de adicción. La voluntad de Dios no es eso, hermano. Conoce la voluntad de Dios. Y termino con esta historia. Ahí ya para que ahorita me corten ahí todavía no me lo corten ahí en YouTube. En el libro de Jueces se filtra la palabra, el libro de Ruth, Elimelec y Noemí, un matrimonio
Un matrimonio que dijo, mi amor, se está poniendo la cosa difícil, hay guerra en Israel, vámonos de aquí, vámonos a México. Ahí dicen que hay enchiladas, pozoles, pambazos, ahí hay comida. Fíjense, los de Israel son el pueblo de Dios. Y si Dios dijo que iban a ser bendecidos, van a seguir siendo bendecidos. ¿Y por qué mueren? No es porque Dios sepa, porque no están obedeciendo la voluntad de Dios. ¿Sí me está siguiendo? Ahora bien, le dice Elimelec a Noemí, vámonos mi amor, nos espera el vuelo, sale el vuelo a las 4 de la tarde, vámonos. Y la mujer, como toda mujer de Dios, se sujetó a su marido y dice, pues vámonos. Se llevaron a sus 2 hijos, Malón y Kelión. Malón y Kelión no sabían ni qué rollo, ellos nada más iban a donde papá decía. Llegaron a México y llegaron a la terminal de Tasqueña. Y en la terminal de Tasqueña salió el Chuck Norris justo ese día del reclusorio. Y el Chuck Norris tenía que talonear. Entonces llega Elimelec y Noemí, lógicamente hablan hebreo. Y llega el Chuck Norris y, cámara, ya te la sabes. Y por la cámara no me yo no sé de eso. Toma esta, mi Elimelec. Y lo acuchilla. ¿No? Y entonces tú dices, ¿fue la voluntad de Dios que muriera Elimelec? No. Pero él salió de Belén, donde Belén era casa de pan. ¿Quién le dijo que saliera? Es que yo tengo que buscar lo mejor para mi familia. Si tengo que robar, pastor, voy a robar. Si tengo que matar, voy a matar. Todo sea por mis hijos. Qué romántico, pero no es así. No es así, mi hermano. Si tengo que acabarme y pegarme en el lomo para que... No es así, mi hermano. Acuchillaron a Elimelec. Apenas Noemí agarró un taxi. Y la llevaron. Se quedó con Malón y Kelión. Y Malón, su nombre lo dice, era rey Malón. No conseguía trabajo en ningún lugar. Y entonces en Tepito se encuentra a una chamacona llamada Orfa con su hermana Ruth. ¿Qué tranza, papacito? Acá irá. Conmigo vas a ser feliz. Y como Malón no conocía de español, decía, ¿por qué me da? Ya, se fueron con ellos. La historia, traducida, usted lo puede ver en el libro de Ruth, cuenta que Malón y Kelión un día van a surtir porque pusieron un negocio de papas, van a la Merced. Y resulta que agarraron al Chuck Norris, pero el Chuck Norris también tenía 2 hijos bien lacras que trabajaban en la Merced. Y se encontraron al Malón y Kelión y ¿qué creen? Que también les dan cuello. Así que quedó viuda Noemí, Orfa y Ruth. Pero como esta Noemí fue una mujer que conocía la voluntad de Dios, ¿qué creen? Su vida fue llevada a ser la bisabuela del rey David. ¿Sí me está siguiendo? Orfa se fue y Ruth se quedó. Ruth terminó amando al Dios de Noemí, a Jehová de los ejércitos. ¿Era la voluntad que el hombre muriera apuñalado, que los 2 hijos estuvieran muertos? No, pero se cumplió la voluntad de Dios, sí, pero no era por ahí. Si tú te hubieras agarrado la carretera para ir con la hermana Susana, aquí Topilejo agarras la carretera, llegas. Pero se van por el empedrado y traes un Chevy. Las piedras y no llegas. Fue la voluntad de Dios que no llegara. No, mi hermano, no conociste la voluntad de Dios. Póngase de pie, por favor. ¿Qué estás haciendo hoy que sabes que no es la voluntad de Dios? Hijo, hija, yo sé que papá ya te está viendo como diciendo, llégale. Iglesia, ese es el tiempo, hermanos en YouTube, Dios los bendiga, espero que esta palabra haya sido bendita.